se escuche el programa de ATEN como cada jueves a las 22. Buenas noches, Virginia, ¿cómo andás? Buenas noches, Esteban. Aquí estamos, con un repaso de toda la actividad del Sindicato Docente ATEN. Bueno, esta en una semana que siempre es particular, ¿no? La Semana de la Memoria, los 45 años se cumplieron de la última dictadura cívico-militar, así que vamos a estar repasando esto y lo que fue y sigue siendo en realidad la campaña de Plantamos Memoria que lanzaron abuelas, madres y organismos de derechos humanos. Sí, también vamos a estar con visitas desde Plotier que nos van a estar contando cómo fue esta semana particular el retorno parcial a las escuelas de toda la provincia, puntualmente en Plotier, y las dificultades que tuvieron que afrontar, ¿no? Y ya enseguida vamos a comenzar hablando un poco de lo que ya está sucediendo. Por ejemplo, la derogación de la famosa resolución 260, es decir, que van a comenzar las asambleas para designar cargos y horas en un ratito, entre otras cosas, ¿no? Porque el tema, esto que decís vos, de escuelas sin clases, sí, claro. Bueno, la mayoría. La mayoría, por un motivo o por otro, todavía no están dictando clases presenciales, algunas tampoco virtuales, así que bueno, es un tema que por supuesto seguiremos tratando. Sí, vamos a hablarlo con Marisabel Granda, que ya nos está esperando, pero vamos a comenzar de esta manera el programa de esta noche. ATEN, ¿por qué afiliarnos? Porque es el único sindicato docente en la provincia que logra conquistas concretas para todas y todos los trabajadores de la educación desde hace más de 38 años. Porque tiene una historia de compromiso, militancia, coraje, organización y lucha en defensa de la escuela pública y las condiciones para enseñar y aprender. Porque resiste de manera colectiva los embates y atropellos políticos permanentemente. Porque construye luchas y militancias en favor de una escuela más democrática, igualitaria y justa, amorosa, intercultural e inclusiva. Porque quiere el empoderamiento de cada compañera y compañero con una contundente formación pedagógica, sindical y política. Porque es nuestra herramienta de lucha para disputar y conquistar derechos. Por eso, afiliate para fortalecer la lucha. Afiliate para defender la escuela pública. Te esperamos, compañero o compañera. Carlos Fuentealba presente. Silvia Rogetti presente. ATEN. Bueno, aquí estamos, comenzando que se escuche. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook de Prensa ATEN Provincial, también por allí estamos, y le damos la bienvenida a Marisabel Granda. Bienvenida. ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches. Vocal de rama media, vocal gremial dentro del Consejo Provincial de Educación. Es la primera vez que te tenemos de invitada este año, ¿no? Este año. Este año. Los años creo que todos los anteriores vinieron siempre. Sí, sí. Tardamos en invitarte. Sí. Bueno, recordemos que Marisabel era secretaria de prensa cuando comenzó este programa, ya hace 3 años y un poquito más. Sí, sí. Bueno, sos la responsable. ya entregué la posta. De la criatura, como se dice. De la criatura. Bueno, hay un montón de cuestiones que están analizando, tratando y aprobando en el Consejo de Educación. Lo principal o lo primordial es el tema de las asambleas para designación de cargos. Sí, bueno, uno de los temas por los que ATEN venía luchando, inclusive desde el año 2020, con algunas soluciones posibles en un contexto tan difícil como el que tuvimos el año pasado, tuvo que ver con garantizar la cobertura de horas y cargos. En ese contexto, el año pasado se aprueban resoluciones que luego de 3 meses que ya habían transcurrido la pandemia sin que se hubiese cubierto ningún cargo en el sistema educativo, implicaban un importante avance, pero que en este contexto necesitábamos la vuelta a los dispositivos en el 2021 que estaban aprobados por resoluciones anteriores que en el medio suponen la presencialidad para las designaciones en el caso de media y superior. Ese fue uno de los puntos del pliego por el cual salimos a luchar y fue uno de los puntos del acta acuerdo que se aprueba en nuestras asambleas, así que luego de eso hubo que darle la forma de esas resoluciones en el Consejo Provincial de Educación y en el día de hoy comenzaron en el nivel secundario, en el nivel superior empiezan el lunes que viene, ya mañana se publican todas las horas y en primaria están empezando también en estos días, es decir, la garantía de que las compañeras y los compañeros puedan lograr ese cargo, esas horas que están esperando y que el año pasado fue muy difícil conseguir. Así que nos parece que este es un avance importante, lo decíamos en el conflicto, cualquier porcentaje que se discutiese en una mesa de negociación para muchas compañeras y compañeros implicaba
0 peso porque lo que no tenían era trabajo. Hemos logrado con esta puesta en marcha de los procesos habituales de asambleas presenciales y funcionamiento de escuelas cabeceras en el caso de primaria, que vuelva ese mecanismo que garantiza el acceso a nuestras horas y cargos y por supuesto a nuestro trabajo. Y el acceso a que haya educación también, ¿no? Porque Tal si no cual, hay es garantizar designado, el derecho social a la educación, es garantizar que los chicos y las chicas tengan cubierto cada uno de los cargos y es garantizar que nuestras compañeras y compañeros puedan tener estabilidad laboral. ¿Cómo imaginás este año, el ciclo lectivo que está comenzando? Digo, el año pasado fue muy complicado, hubo que meterle mucha creatividad a toda esta cuestión, todo lo que venís contando. Este es un año diferente al anterior, pero también es un año difícil, complicado y con cierta incertidumbre. Nunca tuvimos una idea muy romántica de lo que iba a ser el 2021 porque suponíamos que en un contexto tan complejo como el 2020, si estuviésemos en una pospandemia que ni siquiera, digo también, íbamos a tener una gran tarea por delante, que era pensar en cómo esa escuela que el año pasado de un día para el otro tomó otras formas, esto de la creatividad que vos decías, tiene creatividad y tiene un compromiso enorme en cada una de las escuelas, en cada nivel, en cada modalidad de las compañeras y los compañeros que se pusieron la escuela pública al hombro y que no esperaron ni siquiera una normativa del Consejo, que generalmente llegaban a destiempo, sino que pensaron otra escuela posible en un contexto tan difícil. Este año, digo, la tarea del cierre de año, hablo de nivel secundario sobre todo, de nivel superior, digo, porque es la vocalía que tengo a cargo, era pensar cómo la escuela alojaba a fin de año a esas estudiantes, a esos estudiantes, siempre los de contextos más vulnerables, porque con otros y otras es más fácil tomar decisiones, pero cómo la escuela podía pensar otras respuestas posibles que no sea, si no tuviste conectividad te quedaste afuera, si no llegaste a la clase te quedaste afuera. En eso trabajamos junto a cada uno de los IFD, junto a cada escuela secundaria, junto a cada escuela primaria, en el caso de la vocalía de primaria inicial. En ese contexto, este año la tarea es pensar cómo esa unidad pedagógica 2020-2021 se hace real, con lo complejo que eso es, ¿no? Con lo complejo que es pensar en esos procesos tan atravesados, sobre todo por lo económico, por lo social. Digo, siempre la prioridad es pensar desde los márgenes hacia adentro. Esos chicos y chicas que están en los márgenes es lo que la escuela tiene que dar respuestas, ¿no? Y que, por supuesto, las maestras y profesoras tenemos un enorme compromiso, pero nuestra tarea en el Consejo de Educación es impulsar y exigir las políticas públicas que garanticen que esas chicas y chicos estén en la escuela, que habiten esa escuela, ese edificio que hoy vuelve a tener forma en los edificios que es posible hoy volver. Sabemos que tenemos todavía muchas escuelas que no están en condiciones. ¿Y hay un número de cuántos docentes estaban sin tomar cargo? Sí, se puede... Hay un número de horas, sobre todo, en media y superior. Sí. Nosotras fuimos haciendo desde la vocalía de media, desde todas las vocalías, pero digo, en el caso de media y superior, los relevamientos que teníamos a fin de año es que teníamos alrededor de 3.000 horas entre nivel secundario y nivel superior sin cubrir. A esto se suma todas las horas que se han creado en estos días, que siempre febrero, marzo son los meses de creaciones de cursos, de creaciones de divisiones, de horas que son necesarias, y han salido resoluciones con muchas horas, tanto en media como en superior. Faltan otras, faltan cargos todavía, así que sí, mañana, por ejemplo, en la asamblea del distrito 1 y 8, una primer parte de la asamblea tiene 600 horas, estamos hablando de 2 distritos, una primer parte de la asamblea, 600 horas para cubrir que se publican, que están ya publicadas en el Consejo y que mañana se subastan una parte de ellas a partir de las 9 de la mañana en el Consejo. Me quedé pensando en lo que contabas antes y cómo muchas veces vamos detrás de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Ahora se está debatiendo en la legislatura la ley provincial de teletrabajo para los trabajadores estatales. Qué importante hubiese sido tener una ley antes y de todas formas qué importante es que se reglamente acá, ¿no?
Y hubiese sido tan grande la diferencia si hubiésemos tenido algo que reglamentar, hubiese sido tan grande la diferencia si las políticas educativas del gobierno nacional se hubiesen continuado en los últimos 4 años, anteriores a este gobierno, porque veníamos con, por ejemplo, un plan Conectar Igualdad que garantizaba cierto acceso a la virtualidad que en los últimos 4 años obviamente fue desarticulado como tantos programas a nivel educativo y que por supuesto las consecuencias se vieron de la manera más cruda el año pasado. Todas las escuelas se fijaron qué computadoras había sin usar, cuáles habían sido devueltas, cuáles estaban fuera de uso y veían cómo se podían poner en uso para que todo lo que garantizara ese vínculo, esa afiliación con la escuela pudiera salir desde las escuelas, ¿no? Que los chicos y las chicas estuviesen desde algún lugar vinculados. Hemos escuchado, yo hablaba antes de ayer con una directora de acá de la zona oeste que decía en un vespertino, bueno, nosotras todas las noches a las 19 horas nos vinculamos, alguna actividad hacíamos con nuestras estudiantes, aunque sea por WhatsApp, que nuestras estudiantes entendieran que la escuela estaba ahí, esperándola en un contexto muy adverso y con estudiantes que a veces tienen muy difícil, sin pandemia, poder mantener el vínculo con la escuela, porque en los secundarios de jóvenes y adultos generalmente sucede eso. Entonces, que no naturalizaran que la escuela, el edificio estaba cerrado. El edificio estaba cerrado, pero la escuela seguía abierta. Bueno, el tema del COVID, del coronavirus, está llevando a que tengan que hacer resoluciones específicas, ¿no? Un montón de cuándo pedir licencia, bueno, ¿en qué están trabajando desde el Consejo? Bueno, hoy salió hoy tuvimos una sesión que tuvo muchas horas, porque es la sesión del cuarto intermedio en el que entramos la semana pasada, que sería la sesión de cierre en cumplimiento del acta acuerdo, es decir, ahí fuimos trabajando en estas 2 sesiones, que en realidad era cuarto intermedio, y continuamos hoy, lo que eran la derogación de estas resoluciones que no permitían la presencialidad en la adjudicación de horas. Con esta derogación avanzamos, pero había una serie de situaciones que había que reglamentar. Logramos un avance, no todo el que quisiéramos, pero sí esta cuestión de que nuestras compañeras y compañeros que pertenecen a grupo de riesgo COVID puedan estar activos en el sistema educativo, es decir, activos es que mientras el Estado los protege, porque ir a la escuela implica exponerse por su situación de riesgo, puedan tomar horas y cargos, puedan tomar cargos de ascenso, es decir, no cortar su carrera docente, y puedan, mientras tanto la escuela, sacar ese cargo y que se designe un suplente. Entonces garantizamos esa cobertura a nuestras compañeras y compañeros, y por otro lado que ningún niño, ningún adolescente, ningún adulto o adulta quede sin esas horas con un profesor, una maestra a cargo, ¿no? La semana pasada estuviste en Villa Langostura. La semana pasada empezamos, en parte a recuperar esta presencia en el territorio. Si hay algo que nos costó el año pasado, porque lo hacemos semanalmente, es salir y llegar al territorio. Uno intentamos, todo ATEN, desde cada lugar intentó reemplazar como lo hicieron las escuelas. Claro. La presencia, el vínculo a través de la virtualidad. Tuvimos, miles de reuniones por Zoom, tuvimos todo lo que había que hacer para estar en contacto con la escuela, pero nos faltaba eso, estar. La semana pasada empezamos de nuevo a recorrer desde la vocalía y nos parecía que era muy importante arrancar por Villa Langostura, por el femicidio de Guadalupe, porque la convocatoria además venía del IFD 15, que es nuestro IFD que tiene menos años en el sistema y que tiene un equipo de trabajo tremendo, que ha hecho un trabajo y que ha tenido además un protagonismo en esta búsqueda de justicia por el femicidio de Guadalupe, que cuando nos dijeron hacemos un taller al aire libre, ahí armamos viaje y fuimos a acompañarlas con las estudiantes, con el equipo de trabajo, contándole a las estudiantes qué es lo que aún le falta al IFD,
qué es lo que reclamamos como formadores y formadoras de docentes, hablando del femicidio de Guadalupe en un instituto como que replica un poco lo que es la docencia en general, conformado en su gran mayoría por mujeres, ¿no? En una comunidad tan pequeña y tan atravesada y con tan poco tiempo por esta situación. Así que estuvimos ahí, nos juntamos con estudiantes, nos reunimos con las profesoras. El IFD 15 tiene un reclamo que es sumamente urgente encontrar respuestas, que es un instituto cuyas carreras son todas a término, al igual que el 11 de Rincón. Eso implica que todos los años haya que pensar qué carrera se abre el año que viene, qué año se abre, qué cohorte, si es del mismo profesorado, si es otro, y hoy lo planteamos de nuevo en cuerpo colegiado. Eso no solamente implica inestabilidad para quien trabaja o quien estudia, sino para la comunidad, porque son localidades, tanto Rincón como Villa Langostura, que la única carrera de educación superior es el IFD. Claro, y terminan estudiando lo que hay. Entonces, además las familias tienen que saber, por lo menos un año antes, qué carrera tiene el IFD para pensar, su proyecto de vida, el proyecto de nuestras jóvenes. Así que nos parece que es una situación que tiene que cambiar. Acompañamos también al equipo del IFD a una reunión con el municipio, el intendente que acompaña este pedido de la estabilidad en la formación docente. Y nos parece que son todas las acciones que hay que hacer para consolidar una propuesta de formación docente que, por supuesto, no se puede pensar un año en una carrera y otra en otra. La formación docente es un proyecto político-pedagógico que requiere de políticas públicas acordes a la seriedad que tiene pensar la formación docente. Bueno, María Isabel, muchísimas gracias por habernos visitado. Te vamos a volver a invitar. Gracias, a disposición. Bueno, y nos queda un montón más. Nos vamos al primer bloque aquí en Que se escuche y ya volvemos.